revelado. El mensaje transformador de Romanos, un pacto divino para tu fe y redención increíbles. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, Roma se encuentra en medio de la opresión del imperio. La ciudad bulle con rumores de división, desconfianza y un sentimiento abrumador de angustia entre los creyentes que, al mismo tiempo, buscan la verdad en la fe que han abrazado. En este ambiente sombrío, Pablo, un antiguo fariseo, resplandece como portador de un mensaje que ilumina la oscuridad. Su vida, antes marcada por el legalismo y la persecución, ha sido transformada radicalmente por el Evangelio de Jesucristo, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Una noche, la comunidad de creyentes se reúne en una casa arrendada, sus corazones laten al unísono llenos de esperanza. Las antorchas que iluminan el lugar danzan, y el aire está impregnado de fervor orante. En medio de sus súplicas, comienzan a recibir visiones, el cielo se abre ante ellos. Los murmullos de incredulidad son reemplazados por el clamor de fe cuando Silas, un joven lleno de pasión, se levanta y recuerda la historia de Abraham, el amigo de Dios, cuyo corazón creyente fue contado por justicia. El mismo Dios que prometió a Abraham está entre nosotros, proclama Silas, mientras la atmósfera se electriza. Mientras su fe crece, los miembros de la comunidad enfrentan un dilema crucial: ¿se rendirán al miedo que amenaza con ahogar su esperanza o se mantendrán firmes en la promesa de Dios? Los ecos de Pablo resuenan en sus corazones como un canto poderoso: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Con esta verdad en sus mentes, el temor se disipa, y el fuego del Espíritu Santo comienza a arder intensamente en el seno de los reunidos, un oleaje de renovada fe los envuelve. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que los creyentes claman en oración, sienten una paz que sobrepasa todo entendimiento descender sobre ellos, una calma divina que embriaga sus corazones a pesar del caos exterior. Pero en lo profundo de su ser, conocen que la verdad aún no ha sido completamente revelada, y que un desafío mayor se avecina: la persecución acecha, y sus creencias serán puestas a prueba. Así se presenta un tiempo en que la historia de Roma avanza, intercambiando sombras de opresión con luces de esperanza. El legado de Pablo, su pasión y su inquebrantable fe, se erigen como una lámpara que guía a su comunidad en la oscuridad. La promesa de Romanos resuena en cada rincón, un pacto divino que llama a todos a la reconciliación y unidad, preparándolos para el futuro que el Señor ya ha planeado. El eco de su misión apenas comienza, y con el aliento del Espíritu en su interior, los creyentes se preparan para enfrentar las tempestades venideras con la certeza de que en su fe hallarán la redención y la restauración que tanto anhelan. Las primeras luces del alba comenzaron a asomarse, y la comunidad de creyentes se hallaba aún congregada en la casa, sumida en un profundo silencio que parecía reverberar con eco divino. Sintiéndose fortalecidos por la promesa, sus corazones unían sus latidos a aquel único clamor, pidiendo a Dios dirección y fortaleza para los tiempos inciertos que se avecinaban. Sin embargo, en medio de esta atmósfera de fe, llegó un mensajero, un joven llamado Timoteo, quien había estado viajando para reunirse con ellos. Su rostro mostraba cansancio, pero en sus ojos ardía una mezcla de urgencia y reverencia. Cuando tomó la palabra, la tensión en la habitación se hizo palpable. Hermanos, comenzó, he traído noticias de la comunidad de Jerusalén. La persecución contra los creyentes ha crecido, y las voces de aquellos que buscan destruir nuestra fe han empezado a resonar con más fuerza que nunca.
Un murmullo de inquietud recorrió a los presentes. Silas se levantó, mirando con seriedad a sus compañeros. ¿Y qué ha de ser ahora de nosotros? ¿Nos dejaremos afectar por el temor que busca apagar el fuego del Espíritu en nuestros corazones? No. Si el Señor es nuestro refugio, ¿quién podrá destronar nuestra esperanza? Pablo, que había estado en un rincón meditando, se levantó con decisión. La persecución es parte del camino que el Señor nos ha llamado a transitar. Recordemos las palabras dichas, porque a vosotros se os ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses 1:29. Nuestra fe será probada, pero en medio de cada prueba, recordemos que somos más que vencedores. Mientras las palabras de Pablo resonaban, una paz sobrenatural llenó el lugar, envolviendo a cada uno de ellos con la certeza de que no estaban solos. La comunidad volvió a arrodillarse en oración, esta vez clamando por valentía y por una fe que no flaquease ante los desafíos. En ese instante, la atmósfera cambió. Un viento suave comenzó a soplar en el interior de la habitación, como un recordatorio de cómo el Espíritu de Dios había sido derramado en Pentecostés. Silas cerró los ojos, y al abrirlos, dijo con un fervor renovado: el Señor nos ha prometido su presencia. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los creyentes respondieron en un grito unánime de alabanza, mientras el fuego del Espíritu les renovaba. Pablo, sintiendo la urgencia de su misión, comenzó a hablar de nuevo, instando a cada uno a ser testigos valientes del Evangelio en Roma y más allá, donde miles anhelaban la verdad. En cada resistencia, en cada obstáculo, se abre la puerta de la revelación. No nos detendremos, la gloria de Dios se manifestará a través de nuestra debilidad. Así, la celebración de fe aumentaba, resonando con un eco celestial que desafiaba la opresión del imperio. Sin embargo, en el horizonte, brotaban nubes de incertidumbre, las autoridades romanas empezaban a interesarse en aquellos movimientos, y un espía observaba cada reunión. Dios, que había prometido estar con su pueblo, estaba preparando un nuevo giro en su plan soberano, uno que transformaría la persecución en testimonio y el sufrimiento en gloria. Unos días después, un mensaje llegó desde el palacio. Pablo lo leyó, sus manos temblaban mientras las últimas palabras se grababan en su corazón: los héroes de Roma han dado un paso, y el significado de su unión no se ha perdido. ¿Qué quería decir esto para ellos? Mientras la comunidad se preparaba para lo que estaba por venir, cada uno fue invadido por un profundo anhelo de saber más de ese plan divino revelador que podría cambiar su historia para siempre. La comunidad se encontraba aún sumida en el eco de la revelación del mensaje desde el palacio. El corazón de Pablo latía con una mezcla de expectación y temor, pues como si las palabras del mensajero hubiesen traído consigo las brumas de un destino aún no revelado. Cada lágrima de preocupación se convertía en un clamor interno por entendimiento. Él sabía que el plan de Dios era más grande que su comprensión. Mientras nos preparemos para el camino por delante, dijo Pablo con voz segura, debemos recordar que desde tiempos antiguos, Dios ha hablado de su pueblo y de su gloria. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el futuro que esperáis. Jeremías 29:11. Aún en medio de la prueba, hay promesas que nos guían. Timoteo, quien sentía el peso de aquellas palabras, se acercó. Maestro, como Pablo nos lo ha recordado, si hemos sido llamados a sufrir, no podemos olvidar que cada prueba es un paso hacia la manifestación de la gloria. Permíteme hablar con la comunidad de Jerusalén que persiste en su fe a pesar de la persecución. Su resistencia puede ser una luz que ilumine nuestro camino. El grupo asintió, reconociendo la sabiduría en el pensamiento de Timoteo. Las palabras de sus compañeros estaban construyendo un camino de luz en medio de su incertidumbre, un camino que les llevaría hacia la esperanza. Mientras el sol comenzaba a asomarse más alto en el cielo, un nuevo ligero susurro pareció envolver los corazones:
como una suave brisa trae en su soplo nuevas promesas. Silas, sintiendo la intensidad en el aire, alzó la voz. Hermanos, no hemos sido llamados solo a sufrir, sino también a vigilar y a orar. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Marcos 14:38. La unión de nuestros corazones puede hacer temblar las puertas del mismo infierno. La comunidad se unió en oración ferviente. Clamaron pidiendo dirección, pidiendo que la sabiduría divina inundara sus corazones y que la gloria de Dios se manifestara en cada acción, incluso en las más oscuras circunstancias. El amor de Dios comenzó a entrelazarse entre ellos como un cordón de 3 dobleces, que no se rompe fácilmente. Eclesiastés 4:12. Al abrirse la puerta de la casa, un hombre encapuchado apareció, sus ojos recurriendo cada rostro, como si buscara una señal entre ellos. Antes de que pudiera hablar, los creyentes sintieron una inquietud clara en el aire. El hombre se presentó, su voz grave resonando con intensidad: soy un mensajero de aquellos que buscan luz en la oscuridad. Los héroes de Roma no son lo que parecen, buscan a los que tienen una fe inquebrantable y están preparados para ser testigos. Pero hay más en juego, el imperio puede cambiar, pero el plan de Dios es eterno. Los corazones de los creyentes comenzaron a palpitar con fuerza mientras la revelación se desplegaba ante ellos. ¿Era posible que Dios estuviese urdiendo un hilo de salvación incluso desde el corazón del imperio? Con la proclamación del mensajero, la tensión en la habitación se intensificó. La esperanza y el temor luchaban en sus almas, mientras nuevas posibilidades comenzaban a surgir en sus corazones. El futuro se mostraba complejo, pero lleno de promesas divinas, y una certeza resonaba en ellos: Dios estaba orquestando un giro soberano que cambiaría la historia. «Oh, Señor», clamó Silas en medio del grupo. «¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Nos preparas para un tiempo de testimonio ante aquellos que nos persiguen? Aquello que una vez parecía pérdida, se tornará en nuestro mayor testimonio», respondió Pablo, mirando a cada uno en la habitación. Debemos ser valientes, porque los cielos se están preparando para una revelación poderosa. La historia se despliega, y es tiempo de que entendamos el significado de este llamado divino. Con esos pensamientos, cada corazón en la comunidad fue llenado de una nueva determinación, mientras desconocían el plan magnífico que Dios estaba tejiendo entre ellos. La lucha apenas comenzaba, y con ella, el descubrimiento de la nueva gloria que estaba por venir. ¿Qué les depararía el futuro, y cómo Dios convertiría su sufrimiento en un faro de esperanza para el mundo? Las preguntas flotaban en el aire, llenas de un esperado misterio. Las palabras del mensajero resonaban en la sala, como un eco celestial que retumbaba en los corazones de los presentes. El silencio que siguió fue pesado, cargado de una anticipación palpable. Los rostros estaban iluminados por una luz celestial, y cada ser sentía el instante sagrado del llamado divino. Era un llamado a la valentía, a ser testigos de la verdad, aún frente a la adversidad. Pablo, sintiendo la gravedad del momento, se levantó nuevamente. Hermanos, comenzó, no debemos olvidar que somos parte de un relato que supera las fronteras del tiempo. Y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Lo que se presenta ante nosotros es una oportunidad extraordinaria para manifestar el amor de Cristo en las situaciones más sombrías. Compasión y resolución llenaron el aire. Timoteo miró a sus compañeros y dijo: seamos como el grano de mostaza, que aunque es lo más pequeño de todas las semillas, al crecer se convierte en un árbol, dando sombra y refugio. Mateo 13:31-32. La fe que tenemos en este momento es capaz de derribar muros. Las afirmaciones de Timoteo provocaron una respuesta unánime. El grupo comenzó a compartir testimonios de fe, recibiendo ánimo unos de otros en ese acto sagrado de robustecer los lazos que los unirían ante la adversidad. Contemos lo que el Señor ha hecho en nosotros, exclamó uno de los hermanos. Sus promesas nunca han fallado,
y nos guiarán a medida que nos adentremos en esta nueva jornada. Mientras hablaban, el mensajero, que había permanecido en un silencio reverente, asintió con la cabeza. Dios ha visto el sufrimiento de su pueblo, y ha decidido que el tiempo de la liberación se acerca. Están llamados a hacer un pacto con el cielo, su fe será la puerta a un nuevo comienzo. Pablo preguntó con curiosidad, ¿qué tipo de pacto? ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestras vidas serán utilizadas para su gloria? El mensajero reveló en voz baja, llena de seriedad, el pacto es este: en los días venideros, el Señor enviará su Espíritu a aquellos que están dispuestos a recibirlo. Será un tiempo donde aquellos que se atreven a hablar de su nombre en las plazas, en las prisiones y entre los poderosos, recibirán un respaldo sobrenatural. El ambiente cobró una intensidad aún mayor. Las palabras del mensajero ardían en los corazones como fuego vivo, mientras sus voces se combinaban en una oración colectiva. De repente, el grupo sintió que el aire estaba impregnado de un poder divino. La promesa de Dios se estaba formando ante ellos, la gloria de su presencia estaba a punto de ser derramada. Silas cerró los ojos, sintiendo una conexión profunda con sus hermanos, y oró en voz alta: Señor, enséñanos a ser valientes. Prepáranos para cuando el momento llegue. Que quien esté dispuesto a hablar de ti, sienta tu respaldo y gracia. De repente, un destello de luz iluminó la habitación. La presencia del Señor parecía envolverlos, y cada uno sintió el peso de la gloria de Dios en el lugar. Una corriente de alabanza se levantó, y estaban conscientes de que algo monumental estaba a punto de ser revelado. El mensajero, viendo sus corazones encendidos, sonrió y dijo: recuerden, el sacrificio del Cordero fue el inicio de una nueva era. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Su sufrimiento se convertirá en salvación. La obra que Dios ha comenzado en ustedes, Él la llevará a culminación. Al escuchar esto, cada uno de ellos sintió el peso de una responsabilidad divina, un llamado no solo deliberado, sino transformador. La historia de su fe se iba a entrelazar con la historia del imperio y del mundo entero, una conexión que demostraría que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de Dios puede brillar intensamente. Al final de la reunión, el mensajero se preparaba para partir, dejando una atmósfera cargada de expectación. Recuerden que el plan soberano de Dios es misterioso y poderoso. ¿Están listos para caminar en esta aventura de fe que cambiará su destino? Porque, en verdad, lo que está por venir será más grande de lo que jamás han imaginado. Las palabras quedaron flotando en el aire, llenas de un propósito celestial. Mientras el mensajero desaparecía en la penumbra, la comunidad sintió que una nueva era comenzaba, marcando el inicio de una obra divina que desataría un movimiento que resonaría hasta los confines de la tierra. ¿Qué sorpresas aguardaban en su camino y cómo se revelarían las promesas de Dios en medio de su lucha? El misterio apenas comenzaba a abrirse. Mientras el destello de luz se desvanecía, y con el eco de las palabras del mensajero aún vibrando en sus corazones, la comunidad permaneció en un estado de profunda contemplación. Pablo sintió que la atmósfera estaba impregnada de una expectativa extraordinaria, una promesa que colgaba como la mañana que se asoma tras la noche oscura. Bienaventurados somos, comenzó Pablo, con la voz resonando como un canto sagrado, porque Dios ha decidido revelarse a nosotros y a través de nosotros. Su promesa de enviar el Espíritu es un testimonio de su fidelidad. Nos sostiene en este camino, donde cada paso que damos es guiado por su mano poderosa. Los presentes asintieron, sintiendo la pulsante energía de la fe reavivándose. Timoteo, con ojos llenos de determinación, se dirigió a los hermanos: no olvidemos que cuando Moisés estuvo frente al Mar Rojo, no vio la apertura del camino hasta que dio el primer paso. ¿Están listos para enfrentar lo que está por venir? Una voz en el fondo, ansiosa y temerosa al mismo tiempo, preguntó: pero, ¿qué pasará si las autoridades nos cierran las puertas?
¿Qué si somos rechazados o encarcelados? Silas, con una mirada firme, respondió, habrá oposición, sin duda. Pero no estamos solos. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41 horas y 10 minutos. Nuestra valentía no depende de las circunstancias, sino de la promesa que tenemos en Él. La conversación se tornó más ferviente. Las preocupaciones comenzaron a disiparse, transformándose en un compromiso colectivo ante un futuro incierto. Sus corazones ardían, el propósito se hacía palpable, como fuego que consume la paja y purifica el oro. Un hermano se levantó, su rostro iluminado por una nueva resolución: hermanos, somos heraldos de un mensaje de redención. La obra de Cristo no se detiene en nuestro sufrimiento, sino que se manifiesta a través de nosotros. Y de cierto, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Jeremías 31 horas y 31 minutos. Sorpresas sobrevenían en cada palabra. La promesa del nuevo pacto era como un torrente que fluía, rejuveneciendo sus espíritus. Pablo, dijo uno, ¿será este el tiempo del cumplimiento de todas las cosas que han sido prometidas? Sí, respondió Pablo, la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Mientras avancemos, debemos estar preparados para ser testigos de la gloria de Dios, incluso en las circunstancias más desesperadas. Al unísono, oraron, pidiendo que sus corazones fuesen purificados y que sus voces fuesen firmes. Un deseo sorprendente surgía de sus labios mientras imploraban: Señor, danos la fe y la audacia para proclamar tu nombre. Ayúdanos a andar en la plenitud de tu propósito. Cuando finalmente abrieron los ojos, algo había cambiado. Se sentían diferentes, transformados por la esperanza que llenaba la sala. Este momento marcaría un antes y un después, donde la historia comenzaría a tomar forma a través de ellos. Con una voz poderosa, Pablo pronunció una palabra de aliento que resonó en sus almas: recordemos, hermanos, que el mismo Dios que nos llama también nos sustenta en cada fase de esta misión. En su gracia seremos más que vencedores. Romanos 8:37. Con ese entendimiento, desprendieron el miedo y abrazaron la misión que se les había encomendado. Sin embargo, mientras la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, la sombra de lo desconocido se cernía sobre ellos, y un sentimiento inquietante brotó en el aire. «¿Pero qué desafíos enfrentaremos luego?», murmuró uno de los presentes, consciente de lo que podría venir. Las miradas se cruzaron, llenas de interrogantes y expectación. Pablo, sintiendo el peso de la inquietud, terminó con unas palabras que agitaron la atmósfera: el plan de Dios es aún mayor de lo que podemos imaginar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. En la transformación que Él obra en nosotros, se revelará su gloria. ¿Están listos para los retos que se avecinan? Porque pronto descubrirán que lo que está por llegar no es solo prueba, sino un testimonio de su poder. La comunidad dejó que esas palabras penetraran profundamente en sus corazones, sabiendo que se adentrarían en un capítulo que escribiría la historia de la salvación. A medida que se marchaban, cada uno llevaba consigo un fervor renovado, y en cada paso crecía el eco de un pacto divino que iba más allá de lo terreno, llevando consigo la promesa de un futuro glorioso. Así, el misterio del plan soberano de Dios continuaba extendiéndose, como un río que fluye y que aún ocultaba profundidades inesperadas. Al día siguiente, la comunidad se reunió nuevamente, sus corazones palpitando con un fervor renovado. El aire estaba cargado de una expectación palpable, como antes de una tormenta que promete traer vida a la tierra seca. En el amanecer titilante, las palabras de Pablo seguían resonando en sus almas, como un eco de esperanza que nunca se desvanecería. Hoy, nos encontramos en la frontera de un nuevo pacto, comenzó Pablo,
su voz resonando con autoridad. José, un soñador, vio transformaciones a través de sus pruebas, y su historia nos enseña que la fidelidad de Dios nunca es en vano. De nuestra misma dolorosa jornada surgirán maravillas, tal como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud. Timoteo, sintiendo el ardor en su interior, se levantó. Esta es la hora de recordar las promesas de Dios. Cuando predicamos la palabra, no se trata de nosotros, sino de su gloria. Recordemos que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. En nuestras debilidades, Él se mostrará fuerte. Un murmuro de asentimiento recorrió el grupo, y Silas, con un brillo en sus ojos, se unió al fervor. Cuando enfrentemos dificultades, no podremos olvidar que somos parte de un plan divino, un plan que estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Porque estoy seguro de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6. Mientras hablaban, un hombre entre la multitud, conocido como Lucas, finalmente levantó la voz, ¿y qué diremos a aquellos que nos rechazan? ¿Cómo responderemos a la oposición? La inquietud en su pregunta trajo un leve susurro de temor entre ellos. Pablo, reconociendo la seriedad de la pregunta, contestó con firmeza, no estamos llamados a buscar la aceptación de los hombres, sino a ser embajadores del reino. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, Juan 16:33. Cada resistencia que enfrentemos es una oportunidad para mostrar su luz y su amor. Las palabras de ánimo fueron como agua fresca en la tierra reseca. Los presentes comenzaron a compartir testificaciones sobre sus propias luchas, cómo habían visto la mano de Dios moverlas en tiempos difíciles, y la atmósfera se tornó en un baluarte de alabanza. Es en nuestros momentos de prueba que vemos el carácter de nuestro Dios, declaró una mujer, sus ojos chispeantes con fe. Recordemos cómo Él proveyó para Elías en el desierto, su fidelidad se renueva cada mañana. El corazón de la comunidad latía como uno solo, y Pablo miró a cada uno de ellos, sintiendo la fuerza de un llamado divino. Hermanos, no solo enfrentaremos dificultades, sino que también seremos testigos de su gloria manifestada de maneras que nunca hubiésemos imaginado. El poder de la resurrección habita en nosotros, exclamó, levantando sus manos en señal de adoración. Mientras el sol comenzaba a ascender, Pablo sintió que un aire de revelación envolvía la reunión. Recuerden, lo que está por venir no es solo un viaje hacia adelante, sino una transformación que revela la eterna verdad en Cristo. Y también nos levantó con Él y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Efesios 2:6. Los murmullos de entusiasmo llenaron el espacio, pero en un leve instante de serenidad, una inquietante pregunta surgió en el corazón de uno de ellos, ¿y qué tan lejos llegará Dios con nosotros? ¿Qué si su propósito trasciende nuestras expectativas? Pablo, sintiendo el peso del misterio divino, respondió con firmeza, esa es la clave de nuestra fe. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor, Isaías 55:8. Lo que está ante nosotros es el comienzo de algo magnífico, pero la revelación completa del plan de Dios se desarrollará en su justo tiempo. Pronto seréis sorprendidos al ver cómo la historia se escribe con cada paso que demos en obediencia. El eco de esas palabras resonó en sus almas, dejando un anhelo profundo por descubrir las maravillas que aún estaban ocultas. Un susurro de anticipación estaba en el aire, el viaje apenas comenzaba. Al amanecer del tercer día, la comunidad se reunió en la cima de una colina cercana, rodeados de la majestuosa creación de Dios. A medida que el sol iluminaba el horizonte, sus corazones estaban llenos de ansias de escuchar más de Pablo. Él se levantó, su figura recortada contra la brillante luz del alba, y sus ojos reflejaban una profundidad que sólo se podía obtener a través de intensa comunión con Dios. Hermanos, comenzó Pablo, su voz vibrante resonando en ese espacio sagrado, hoy nos encontramos no solo como testigos, sino como portadores de un mensaje poderoso.
El apóstol Pedro nos recuerda que somos pueblo escogido, real sacerdocio, 1 Pedro 2:9, llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El murmullo de la multitud creció, y cada persona pudo sentir una conexión más profunda, como si el aire mismo vibrara con la presencia de lo divino. En nuestra travesía, continuó, las pruebas y los desafíos no deben desalentarnos, sino transformarse en el crisol en el que nuestra fe se afina. La fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios, Romanos 10:17, y es en la verdad del Evangelio donde encontramos la fuerza para avanzar. Lucas, cuya curiosidad le había llevado a cuestionar las certezas de su fe, sintió en ese instante como si un manto de revelación lo envolvía. ¿Qué significa esto en el contexto de nuestra comunidad, Pablo? ¿Cómo podemos seguir cuando el temor, como un ladrón, ronda nuestras puertas? Ah, querido Lucas, respondió Pablo, con una mirada intensa. El verdadero sentido de nuestra fe radica en la relación que tenemos con el Creador. No haremos esto en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, Romanos 8:14. En cada paso, debemos ser conscientes de que Él nos guía y sostiene. A medida que Pablo compartía, la atmósfera se llenó de un anhelo por lo desconocido, por el misterio que se despliega con cada palabra de Dios. La comunidad, absorta, escuchaba atentamente mientras él continuaba, las dificultades no son obstáculos, sino oportunidades divinas para demostrar la fe que nos fue dada. Debemos recordar que, en todas estas cosas, somos más que vencedores, Romanos 8:37. Timoteo, sintiendo una oleada de fervor, alzó la voz: ¿cómo podemos ser realmente vencedores si el camino es difícil y el enemigo acecha continuamente? ¿Cuál es la clave para triunfar? Pablo, tomando un momento para contemplar las preguntas del joven, respondió con sabiduría: la clave, Timoteo, está en nuestra identidad en Cristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. No debemos temer a las adversidades, más bien, debemos verlas como un campo de batalla donde la gloria de Dios puede ser revelada a través de nuestras vidas. En ese momento, un silencio reverencial cayó sobre la multitud. El espíritu de expectación era tangible, cada uno anhelaba el entendimiento de que el propósito divino no solo se revela en la respuesta a las oraciones, sino también en la fidelidad en la espera. Mientras los rayos del sol se alzaban, lanzando destellos dorados a su alrededor, Pablo instó: hermanos, prepárense, porque lo que está por venir es asombroso. Muy pronto, seréis guiados hacia una nueva revelación de la gracia de Dios, que ya está en movimiento. Él no solo está escribiendo su historia a través de nuestras vidas, sino que también está revelando los secretos de su reino. Los corazones de la comunidad latían aceleradamente, llenos de anticipación. Entonces, antes de concluir, Pablo dejó caer una última declaración que reverberó en sus almas: recuerden, no es de ustedes el querer ni el hacer, sino de Dios que está en ustedes, Filipenses 2:13. Lo que se avecina no solo cambiará nuestras vidas, sino que será un acto soberano de la voluntad de Dios que será revelada en su tiempo perfecto. ¿Están listos para conocer el misterio que aún no se ha mostrado? Así, el tiempo pasó, y la comunidad se retiró, con el eco de esas palabras flotando en el aire, dejando un deseo ardiente de conocer más sobre aquel pacto divino que estaba por manifestarse, y la certeza de que el viaje de fe apenas comenzaba a desvelar su grandeza. Al caer la tarde, la comunidad se agrupó nuevamente alrededor de una fogata, la cual parpadeaba reflejando sus rostros ansiosos. La conversación se llenó de expectativa, y cada uno compartía sus pensamientos sobre las palabras de Pablo. Lucas, con inquietud, dijo: ayer, nuestras almas se unieron en aclamación ante el desafío que se nos presenta. Sin embargo, hoy siento en mi corazón una mayor presión, como si el enemigo estuviera acechando, observando cada uno de nuestros pasos. Es natural sentirse así, exclamó Timoteo, con pasión.
pero no estamos solos. Solemos olvidar que nuestras batallas no son solo humanas, sino que lo espiritual pesa en cada lucha. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Efesios 6:12. Es un tiempo de despertamiento, no de rendición. Pablo, quien había estado simplemente escuchando, se puso de pie. Lo que sentimos es el eco de un llamado mayor. Dios, en su soberanía, está levantando un remanente fiel. Verán, lo que nos propone no es nuestra habilidad para resistir, sino nuestra entrega a su propósito. La luz del fuego danzaba en sus ojos, delatando el fervor de su espíritu. Hoy revelaré un pasaje de las Escrituras que puede transformar nuestra percepción. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, Romanos 8:28. Lo que se ha previsto no es secuencia de dolor, sino un plan divino oculto, que se revelará a través de nosotros. La multitud comenzó a murmurar, sumidos en reflexión y drap sus miradas perplejas. Era un mensaje que desafiaba toda lógica humana, una verdad que resonaba en sus almas de manera poderosa. Al igual que Job, que en medio de su sufrimiento profesó su fe, aquí estamos nosotros, enfrentando tribulaciones, contando lo que hemos perdido. Sin embargo, recordemos que Él tiene una intención y un propósito más alto, continuó Pablo, su voz elevada. Este es un pacto divino que nos llama no a medir la magnitud de nuestros problemas, sino a abrazar la grandeza de nuestro Dios. Amén, respondió un anciano entre ellos, levantando sus manos. Nosotros hemos sido escogidos para el propósito del reino, y en medio de la calamidad hallamos nuestra verdad. El miedo se va cuando Él está con nosotros. La comunidad estalló en un clamor de alabanza, una reacción explosiva en la que cada uno sentía que un torrente de vida llena el aire. En ese momento de alabanza, algo casi palpable ocurrió. El viento susurró a través de los árboles, un sonido suave pero poderoso, como si el mismo cielo se uniera a su canto. En cada clamor, continuaba Pablo, las respuestas vendrán pero en su tiempo. Y en esto confiamos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, 1 Juan 5:14. Abramos nuestros corazones a poder y revelación, porque lo que está por llegar revelará la gloria de Dios en formas que aún no hemos comprendido. Pero antes de que la noche pudiera caer por completo, una sombra cruzó la cara de Pablo. He de advertirles, se avecinan desafíos que pueden probar nuestra fe más de lo que imaginamos. Así como Moisés llevó al pueblo a las aguas, y Dios se glorificó, nosotros también seremos llevados a momentos que pondrán a prueba nuestra confianza. Los murmullos cesaron. Todos sintieron el peso de esas palabras con una mezcla de temor y esperanza. Pero no os desaniméis, concluyó Pablo, mientras la última luz del día se desvanecía, pues la cuestión no es lo que el mundo ofrezca, sino lo que hemos sido llamados a ser. Dentro de cada prueba hay una promesa, y en cada promesa, la revelación del plan soberano de Dios que está a punto de ser manifiesto en nosotros. Mientras las sombras danzaban, la comunidad quedó sumida en un silencio lleno de expectación, sabiendo que lo que estaba por venir era un misterio divino, aterrador y asombroso a la vez. ¿Cuáles eran esos desafíos que pondrían a prueba su fe? La respuesta, por ahora quedaba suspendida en él. Aire, esperando a ser revelada por la mano poderosa de Dios. La noche avanzaba y la fogata ardía con intensidad, al igual que la inquietud en el corazón de la comunidad. La atmósfera se tornaba densa, como si el cielo mismo esperara su momento para hablar. Las palabras de Pablo resonaban en sus mentes, pero los ecos del silencio se comenzaron a romper cuando una voz profunda y solemne brotó de la oscuridad. ¿Quién os ha dicho que el temor ha de ser nuestra sombra? Era un hombre de aspecto maduro, con una mirada firme y resuelta. Se acercó con determinación, y los presentes en la fogata sintieron un tirón en sus corazones, como si ese hombre llevara consigo un mensaje de gran importancia.
Yo soy Barnabás, y he venido con una revelación. La comunidad, sorprendida y expectante, se inclinó hacia él, ansiando escuchar. Barnabás, con su voz clara y fuerte, continuó, así como Job fue probado, así seremos nosotros. Pero no olvidéis que las pruebas siempre acompañan a las promesas. Y en estos tiempos, es necesario recordar lo que se nos ha prometido. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41 horas y 10 minutos. Pablo miró a Barnabás con una mezcla de admiración y curiosidad. Hablas de promesas, hermano, pero ¿qué debemos hacer en este tiempo de oscuridad? Debemos estar alerta y preparados, respondió Barnabás. Cada paso hacia adelante será un desafío, pero recordad que en el corazón de cada dificultad, Dios está preparando un camino. No hay crisis que no haya sido diseñada por su divina mano para conducirnos a un nuevo amanecer. La fogata chisporroteaba mientras la comunidad reflexionaba sobre sus palabras. Un murmullo de aceptación reverberaba entre ellos, como si un fuego nuevo empezara a arder en sus corazones. No desmayéis, prosiguió Barnabás, pues el Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos a través de los valles más oscuros. Y del cielo les enviaré un consolador, que les recordará todo lo que os he dicho. Juan 14:26. Recordad que no luchamos solos, el Señor está de nuestro lado. Mientras las palabras de aliento llenaban el aire, de repente, un viento fuerte sopló, haciendo que las llamas de la fogata danzaran locamente. Se escuchó un golpeteo en el bosque cercano, un sonido inusitado que provocó que todos giraran su mirada hacia la oscuridad. La inquietud se desató nuevamente entre la multitud. Pablo se levantó, con su mirada profunda y decidida. Prestad atención, amigos. Lo que se avecina no es solo un reto, sino una revelación. Cada sombra que acecha en la noche es un recordatorio de que la luz de Cristo disipará cada oscuridad. ¿Qué esconderá esta noche?, preguntó Timoteo, visiblemente inquieto. Todo está bajo el control de nuestro Dios, replicó Barnabás, y a través de esta prueba, se revelará la gloria de su nombre. Hay un mensaje por descifrar, un propósito por descubrir. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29 horas y 11 minutos. Estella, una mujer de gran fe entre ellos, dio un paso adelante. ¿Y cómo nos prepararemos para lo que se avecina? ¿Cómo fortaleceremos nuestras almas para enfrentar lo desconocido? Con oración y unidad, afirmó Pablo mientras el viento se calmaba, dejando solamente un leve murmullo en el entorno. Y recordad que estamos en un tiempo donde cada palabra, cada alabanza, cada llanto puede cambiar la dirección de nuestras circunstancias. Bajo el manto de la noche y con el desafío latente, la comunidad cerró sus ojos y se unió en oración. Sus voces al unísono se elevaron al cielo, implorando fuerza, claridad y guía. La presencia de Dios se hizo palpable entre ellos, y cada susurro espiritual se sentía como un latido en armonía con el latido del corazón del Creador. Finalmente, antes que el silencio se apoderara nuevamente, Barnabás miró a Pablo y le dijo con seriedad, los tiempos que vienen marcarán el inicio de algo glorioso. Prepárense, porque el plan soberano de Dios está por revelarse y será más grandioso de lo que podríamos imaginar. Lo que sucede en la noche no es un final, sino el principio de un destino magnífico que cumplirá su propósito eterno. Un escalofrío recorrería sus espinas, la anticipación se sembró en sus corazones. La comunidad sabía que, a través de la oscuridad, había luz por descubrir. ¿Qué habría de ser revelado en la mañana que llegaría con la promesa de un nuevo comienzo? La expectativa colmaba el aire, mientras un nuevo misterio comenzaba a desenredarse en el plan soberano de Dios. La primera luz del amanecer despuntó sobre la colina, bañando a la comunidad en un cálido resplandor dorado. Como si cada rayo de sol llevara consigo el aliento de la esperanza,
los corazones de los creyentes comenzaron a latir al unísono, llenándose de anticipación y fe. La voz de Pablo resonaba en sus mentes, el plan de Dios estaba en marcha, y cada uno de ellos era parte de una historia que trascendía el tiempo y el espacio. Hoy, comenzó Pablo, su voz firme y clara, es un nuevo día, un día que ha sido designado para que el Señor revele sus propósitos. Recordemos que así como la creación misma fue formada por su palabra, nuestras vidas están entrelazadas con lo divino. Porque somos cooperadores de Dios, 1 Corintios 3:9. Desde el principio, hemos sido llamados a ser parte de su obra. Los creyentes se congregaron alrededor de Pablo, sus rostros reflejando una mezcla de determinación y ansias de saber más. El viento suave acariciaba sus rostros, como si el mismo Dios estuviera animándolos a avanzar. Era un recordatorio del Espíritu que los había visitado, de su promesa de estar con ellos en cada desafío que se avecinaba. Hermanos, clamó Timoteo, alzando su voz, hoy es el día de actuar. Si hemos de ser portadores de su luz, no podemos permitir que el miedo paralice nuestras acciones. No se ha dado a vosotros un espíritu de miedo, sino de poder, 2 Timoteo 1:7. Debemos levantarnos con confianza, pues en cada momento de incertidumbre hay una oportunidad para mostrar su gloria. Al escuchar estas palabras, la comunidad se sintió invadida por una oleada de fervor. Las memorias de las promesas recibidas resonaban como una canción en sus corazones y comenzaban a vislumbrar el misterio del plan soberano de Dios que se estaba desplegando ante ellos. Mientras todos se preparaban para la jornada, Barnabás hizo un llamado. No olvidemos que el testimonio de nuestra fe se edifica sobre la fractura del miedo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, Apocalipsis 12:11. Cada paso que demos hoy será un testimonio para aquellos que aún no conocen la maravilla de su amor. Con esos pensamientos en mente, la comunidad decidió dividirse en grupos, llevando consigo el mensaje del Evangelio a las calles de Roma. Iban con una audacia renovada, sabiendo que no caminaban solos. Cada silencio, cada mirada, revelaba el profundo anhelo de descubrir la verdad entre sus corazones y los corazones de aquellos a quienes se acercaban. A medida que avanzaban, un sentimiento de expectativa llenó el aire. Había un destino en el horizonte y, sin embargo, un oscuro manto comenzaba a cubrir el cielo. Las nubes se reunían lentamente, y un nuevo sentido de urgencia se despertó en Pablo. ¿Qué señales encontramos en el camino?, se preguntó, al anticipar la respuesta de los que lo rodeaban. Habrá quienes reanuden sus viejas creencias, pero también habrá una sed de la verdad que estamos llamados a saciar. No dejemos que el temor nos contamine. Recordemos que el amor perfecto echa fuera el temor, 1 Juan 4:18. De repente, el silencio se rompió con un grito que se elevó desde la esquina de una calle. Apareció un traidor. Un hombre del imperio. Dos figuras se acercaban, y detrás de ellas una multitud curiosa. La tensión se palpa en el aire, y el grupo se detuvo, la incredulidad y el temor a la traición surgirían como sombras sobre ellos. Los rostros se tornaban interrogantes y temerosos cuando la figura que lideraba a los empujones se afirmó, era un romano, un centurión cuya presencia imponía un profundo respeto. Sin embargo, sus intenciones parecían vacilar en el aire. He venido a buscar a aquellos que predican a Jesús, dijo, su voz grave cargada de una inesperada emoción. ¿Por qué buscas a los que son considerados enemigos del imperio?, preguntó uno de los hermanos, aún sin poder liberar la tensión que persistía en sus corazones. El centurión, con una mirada desafiada y sincera, explicó, he escuchado rumores de vuestras palabras, y mi corazón ha sido tocado por la historia de aquel que resucitó. Un amigo mío es un esclavo que ha hablado de su nombre a mi familia. Quiero escuchar más sobre este Jesús. El impacto de sus palabras reverberó a través de la comunidad, dejando un silencio asombroso en su paso. Mientras se formaban grupos alrededor del centurión, las personas comenzaron a murmurar,
compartiendo el testimonio del amor de Cristo. Con cada relato, el impacto de la vida transformada por el Evangelio se hacía palpable en el aire. «Es este el nuevo comienzo», murmuró uno. Un estremecimiento de anticipación capturó los corazones. Esta era una oportunidad divina, y el clima se llenaba con una certeza renovada. Pero en este instante de gloria, un nuevo interrogante surgió en el corazón de Pablo. ¿Qué revelación recibiremos hoy de parte de Dios?, se preguntó mientras sus ojos contemplaban el cielo que empezaba a oscurecerse, un recordatorio del temor que podría acechar en cualquier momento. El misterio del plan soberano de Dios aún se convertía en un enigma, derivando a través de sus corazones como una antorcha que nunca se apaga. Mientras la comunidad alcanzaba nuevos niveles de unión y de fe, un eco de esperanza brotó en cada lágrima y cada sonrisa. Entonces, cuando todo parecía estar en su lugar y la promesa de un nuevo amanecer se asomaba en el horizonte, el clamor de una multitud distante resonó en el aire. La persecución acechaba nuevamente. Los tiempos se aproximan, advirtió Pablo con voz solemne. El camino puede estar cubierto de dificultades, pero recordemos que, a todos nos es dado un mismo espíritu, 1 Corintios 12:13. Estaremos unidos en esta llamada, y todo lo que ha comenzado se cumplirá, pues el plan de Dios es mayor que cualquier oposición humana. Y así, mientras su determinación crecía, el misterio del plan soberano de Dios continuaba desarrollándose, dejando a cada miembro de la comunidad con la conmoción de lo desconocido y la promesa de una verdad eterna aún por revelarse.